mirada que tienen las autoridades de gobierno. Hemos estado en una ronda bastante interesante, cómo entender lo que está pasando con la educación en Chile y nos inquieta mucho más lo que pasa en la Araucanía. Vamos a saludar a la doctora Mónica Bravo, ella es investigadora del Núcleo de Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera, a quien le agradezco la gentileza de estar con nosotros. Bienvenida, doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de poder reflexionar un poco respecto a estos resultados desde la mirada de la ciencia. Si es que vamos a estar matizando lo que se ha dicho en esta ronda, pero desde lo que nosotros conocemos que ha sido la evidencia científica. Nos parece interesante y en general cuando estamos en esta conversación con variados actores o que tienen vinculación con la educación, más allá de los números, de los porcentajes que nos arrojan estas pruebas cada vez que aparecen, nos parece que este tema debería estar de una vez por todas arriba de la mesa y debería verse los diversos elementos que nos entregan como argumento para de alguna manera darnos cuenta que algo no está funcionando bien o estamos equivocados, doctora. No estamos. En este caso, el comentario que acabas de hacer no está equivocado. De hecho, cuando dice, por ejemplo, ahí aparece calidad, es mucho más que CIMSE. Efectivamente, yo creo que desde la política pública se ha intentado medir e ir más allá de lo que son los puntajes promedio de una prueba. Se ha estado indagando hace bastante tiempo ya en indicadores de desarrollo personal, pero de todas maneras, y aquí quiero ser bien enfática, siempre tenemos esta conversación cuando se entregan estos resultados, pero también hay que tener en cuenta que los resultados siempre han sido críticos, Así es. no solamente ahora. Tenemos un contexto de pandemia que, por supuesto, ha agravado la situación, pero cuando nosotros vemos estos resultados en el tiempo, en las últimas décadas, incluso podemos hacer un hito desde la década de los 90, cuando comenzamos a mirar la educación con una mirada más integral. Bueno, siempre ha sido preocupante, puesto que los avances en estos puntajes promedio y en los indicadores de desarrollo personal, eh, o no hay avance o nos mantenemos. Entonces, que eso ocurra en las últimas décadas como país nos tiene que estar indicando algo. Cuando vemos, por ejemplo, qué es lo que ha explicado y qué dice la evidencia científica respecto a qué está pasando con estas pruebas estandarizadas, no solamente pruebas SIMSET, sino que también las pruebas estandarizadas a nivel internacional, siempre vamos a encontrar las causas o las explicaciones, primero en la desigualdad educativa que tiene nuestro país y que la ha mantenido en todas las últimas décadas igual, una brecha que es importante en calidad educativa y que tiene que ver con la dependencia de los colegios, o sea, eso sigue siendo importante. También tiene que ver con los factores socioeconómicos. No es lo mismo el nivel socioeconómico, ¿cierto? Desde donde miramos estos rendimientos, puesto que esto afecta y la evidencia también indica que las familias de más bajos ingresos es también esperable que tengan eh, rendimientos que son más bajos y también indicadores de desarrollo personal en sus escuelas que son más bajas. Sí, doctora, Ahora, sí, a qué se asocia estos factores socioeconómicos? Y yo no quiero hacer tanto hincapié, y al tío le doy la palabra, sí. no quiero hacer tanto hincapié a lo que hemos hablado siempre de los bajos ingresos, sino que quiero hacer hincapié a algo que relevó la pandemia y que tiene que ver con las condiciones insuficientes en el hogar y condiciones que son de vida desfavorables, que tienen que ver con el entorno en que el niño está y con los apoyos que las familias pueden entregar. Te doy la palabra. Sí, doctora, lo que yo le iba a decir es que además de todo lo que usted nos plantea, ahora se deja de manifiesto la brecha de género, donde la mujer tiene menos rendimiento, menos aprendizaje en matemáticas. Y hay alumnos de cuarto básico que aún no saben leer. Yo creo que eso es un tema que necesariamente debe, de alguna u otra manera, dar vuelta el pensamiento, la forma en que estamos entregando educación, ¿o no?
Sí, y aquí también hay algo muy importante porque todos los aprendizajes, dice la evidencia científica, se explican principalmente por lenguaje, es decir, las habilidades que desarrollamos en la lengua. Y esto tiene que ver desde incluso toda esta sensibilidad y esta estimulación intrauterina y desde la más tierna infancia. El número de palabras, el hecho de conversar con los niños constantemente, y bueno, y si lo llevamos a un contexto, al contexto actual, por ejemplo, de este acceso a las pantallas, hoy día ya la literatura está diciendo, por favor, no pantalla, o sea, de 12 años hacia arriba, señala la literatura que deberíamos estar entregándole una pantalla a un niño, el resto debería de ser solo desarrollo del lenguaje. Pero eso no significa que yo voy a tener a mi niño todos los días con un libro pegado a la... No, significa que yo converso, le dedico tiempo para el desarrollo del lenguaje. Pero aquí tenemos algo importante, porque esta brecha que se da en esta brecha de género, claro, la vamos a tener en cuarto básico, la vamos a tener en segundo medio, pero fíjese que aquí tenía anotado yo, Ujú. hay un aumento de brecha, dice, de género en segundo medio. 230 puntos para los hombres y 248 para las mujeres, pero aún así las mujeres siguen teniendo una brecha negativa respecto al desempeño en matemáticas. ¿Y por qué hago esto? Porque aquí sugiero, con base a la evidencia, que aquí están influyendo otros factores y que tiene que ver con la autoestima, que tiene que ver con el empoderamiento femenino en las áreas de matemática, de las áreas de ciencia, tiene que ver con la autoestima de las niñas y cómo se perciben ellas en sus competencias respecto a el aprendizaje o el logro en estas habilidades. Y eso lo estamos haciendo mal desde la familia hasta los primeros ciclos básicos. Ahora, qué bueno Y que... súper interesante cuando uno empieza a Sí. revisar, ¿ah? Porque, por ejemplo, cuando empiezo a indagar un poquito en la base de datos y me doy cuenta que los indicadores de autoestima, por ejemplo, son más bajos las niñas, bueno, ahí inmediatamente veo que está esa relación que planteabas tú. Sí, y yo aquí, qué bueno que usted hace mención a la familia, a la labor, o yo diría, la misión, el rol debemos cumplir los papás, las mamás, la familia en general, porque ese sentido de que nosotros encontramos educación y conocimiento solamente en la escuela, está tremendamente probado que está equivocado. Por supuesto, la familia es la principal unidad socializadora y que desarrolla las habilidades. Y estamos hablando que hoy día el rol de ser padre y madre va desde que uno decide o por cosas del destino, ¿cierto? Llega un miembro a la familia. Eso significa la estimulación intrauterina. O sea, estamos hablando de que nuestra labor comience desde ahí, porque todo eso tiene una implicancia para lo que va a ser la vida del niño y el desarrollo futuro. O sea, estamos hablando de un niño que no desarrolla su lenguaje, que no desarrolla sus habilidades, pero muy importante, que no desarrolla su percepción de autoestima, la percepción que tiene de la capacidad para poder desarrollarse y aprender, eso afecta todo su proyecto de vida. Muy relacionado porque son también los temas en los cuales yo he indagado y he hecho la correlación entre las pruebas CIMSE con variables que tienen que ver por ejemplo, con la violencia o con la convivencia, es precisamente el núcleo familiar, la violencia, los ambientes que no son aptos para los niños. Cuando tenemos violencia contra la mujer, tenemos violencia también contra los niños. Y Sí, eso sin duda. obviamente tiene tremenda implicancia en su aprendizaje. Y en el contexto de pandemia, eso fue totalmente revelado, porque sabíamos que si bien los indicadores de denuncia de violencia intrafamiliar no iban a estar, porque no aumentaron, por el contrario disminuyeron, pero nosotros sabíamos que la violencia no dejó de existir, la violencia sigue estando y los niños en confinamiento en esos núcleos digamos, de entornos violentos, con todos los otros factores que conllevó, en este caso, la pandemia, factores de salud mental, por ejemplo, no podíamos esperar otro tipo de rendimiento, pero siempre haciendo el énfasis que la pandemia agravó una situación, eh, aumentó la brecha, pero
los temas de la calidad de educación, esos son de décadas atrás. O sea, no ha habido Hay una un, acumulación. un aprendizaje, es efectivamente, no ha habido un avance en ninguna de las pruebas estandarizadas, ni nacionales ni internacionales. Claro, ahora, al comienzo de alguna manera usted esboza estas situaciones de que en otras oportunidades el gran elemento que se pone en discusión es el tema de la brecha socioeconómica. Aquí se acumulan varias cosas, pero yo creo que conversaba, por ejemplo, con el presidente del ANRA, la Asociación de Municipalidades, la semana pasada, y él me decía, pero ¿cómo no van a ser malos los resultados cuando las escuelas de mi comuna tienen problemas, dificultad con lo que es el Internet? Por lo tanto, los conocimientos en pandemia fueron pocos o casi nada. Entonces, ahí hay un elemento. Entonces, claramente, cuando usted compara el resultado o aplica una prueba que es la misma aún, y perdone que tenga que mencionar algunas comunas, pero todos sabemos, Providencia o Las Condes, con un niño de Curarrehue, de Lonquimay, evidentemente uno va a poder entender cuáles son los resultados. Pero es ahí mi punto, Mónica, ¿por qué no hay esa definición? Usted dice, son temas acumulados de años. ¿Por qué no se ha tomado la decisión de que, por ejemplo, quienes elaboran esta prueba la hagan regional para hacer competir, entre comillas, o para medir, entre comillas, los conocimientos de cada región? Pero hacer una prueba estándar para el país, todos sabemos los resultados que recibimos cada vez que se aplica. Sí, aquí yo voy a hablar desde la ciencia. Las Por pruebas favor. estandarizadas son buenas porque nos permiten medir ciertos aspectos, ¿ya? Yo creo que aquí no va por cambiar o podría facilitar a lo mejor hacer una prueba más contextual, pero ya no sería una prueba estandarizada con las características que esta tiene y que permite a investigadores como yo, por ejemplo, poder tomar a toda la población y poder ver longitudinalmente incluso avance, etcétera. Las pruebas estandarizadas tienen un objetivo. ¿Podríamos tener pruebas más contextualizadas? Podrían ser, pero no es en este caso, no va por ahí el que estos rendimientos o estos logros de aprendizaje y estos indicadores de desarrollo personal se modifiquen y se modifiquen, digamos, mejorando. Aquí lo que tiene que cambiar es qué es lo que nosotros como país queremos para nuestros niños, niñas y adolescentes, cómo mejoramos los ambientes de aprendizaje, cómo mejoramos la relación de escuela-familia para que la familia entienda la relevancia que tiene en el proceso de aprendizaje de sus hijos, el proceso de crianza, los patrones de crianza de sus hijos y cómo en conjunto la política educativa junto con la escuela y nuestros contextos contribuimos con los niños, niñas y adolescentes. Entonces, no va por cambiar la prueba, porque sería un poco como tratar de torcer un indicador. Aquí lo que deja claro es que como país todavía no sabemos a dónde apuntar porque sabemos que la pandemia mostró y que se habían aumentado las brechas de todos los indicadores que tenía. Sabemos que tenemos un problema de factor de estrés y de salud mental, hay una falta de adaptación a los procesos de evaluaciones, pero también sabemos que hay grandes oportunidades, como por ejemplo poder mejorar las condiciones y entornos de aprendizaje de los estudiantes, hacer que la escuela sea un lugar seguro para aprender, hacer que la escuela sea un lugar donde los niños se sientan felices, donde sean bien tratados, donde las familias puedan ir y puedan encontrar también una especie de lo que yo siempre denomino como una escuela para padres, para poder ver cómo vamos trabajando en la escuela. Y aquí la universidad tiene mucho también que decir, porque la universidad con con todo lo que va saliendo la evidencia, poder hacer esa transferencia a las escuelas y asimismo la escuela puede hacer una transferencia a lo que necesita la familia para que los niños, niñas y adolescentes crezcan saludables, con una autoestima saludable y puedan lograr esto otro. Yo creo Sí. que va por ahí, tiene que ver con, es algo mucho más profundo, pero pensemos en nuestro día a día. Estamos rodeados de violencia, Así es.
Eso le iba a decir, Exacto. que estamos al debe en eso. El colegio no es un lugar seguro. Ojo, que yo veo que esta situación no es solo en nuestra región, en el país, sino también en el mundo, sino cómo nos impactamos de pronto con esta violencia que se genera, por ejemplo, en Estados Unidos, con jóvenes utilizando armas. Pero yo creo que no debemos esperar que lleguemos a ese nivel de violencia para atender lo que está ocurriendo hoy día, donde sabemos claramente las situaciones internas que se viven de cada colegio y donde a veces los profesores están muy complicados. Y a propósito de eso, doctora, el rol del profesor. Dicen que hoy día el profesor está mucho más complicado en su relación con los alumnos, producto naturalmente de situaciones que se dan por, por la forma, por ejemplo, que un niño o un joven puede reaccionar frente a algo que no le gusta y tiene las redes sociales y funa a la profesora y se van generando mensajes y se va entregándole un entorno que a la profesora, obviamente, o al profesor es inesperado y que afecta en su desempeño. Claro. Lo que pasa es que los profesores sufren hoy, pero también han sufrido siempre, ¿ya? ¿Y por qué han sufrido siempre con el tema de las relaciones interpersonales con los estudiantes? Porque los Doctora, profesores no estamos capacitados en sí. convivencia escolar. Mire, le voy a dar solo un ejemplo. Mire, Sí, es una tontera lo que voy a decir, seguramente. Pero antes, en el tiempo que yo estudiaba, ¿y por qué me acordé inmediatamente cuando usted dice los profesores siempre han sufrido? Porque de repente la almohadilla saltaba por la sala. Yo me acuerdo de eso. No sé si yo alguna vez la tiré. Y a veces le llegaba al profesor. Pero eso era como parte de la sala. Hoy día estos mensajes en redes sociales son de verdad, van a otro punto y que son peligrosos mm, sin duda. sí, pero ahí tiene que, vuelvo a insistir, yo creo que ahí hay una oportunidad y la oportunidad para nuestro sistema educativo es precisamente capacitar a los profesores eh, desde la formación inicial docente, es decir, insertar los temas de convivencia y bienestar escolar en la formación docente que no existe aquí ni en Latinoamérica, y que afortunadamente cuando uno mira el vaso medio lleno de las cosas, uno puede decir que en el contexto pandemia sí nos dimos cuenta que esto era importante. ¿Ya? Entonces, la formación, el desarrollo de competencias socioemocionales para los estudiantes, ¿es importante? Sí, pero es primordial para los profesores. O sea, son los adultos de la escuela los que deben estar capacitados para poder trabajar con los estudiantes y poder, incluso yo diría, formar. Porque el ejemplo que tú me acabas de dar, las funas por redes sociales, también tienen mucho que ver con los patrones de crianza. Y lo que hoy día vemos como funa en las redes sociales, bueno, también podemos pensar que cuando tenemos una familia que no cree en los profesores, que no respeta a los profesores, que habla mal de los profesores, que se expresa mal delante de los Mm. niños de los profesores, ¿cómo podemos pedirle a ese estudiante que tenga un sentido, digamos, positivo hacia su profesor, que lo respete, que vaya, por ejemplo, a tener un desarrollo del pensamiento crítico y que diga, ¿es correcto esto de funar a mi profesor en una red social? ¿Cómo? Sí. No lo podemos porque él está modelado por un entorno negativo, está modelado por un entorno que no respeta a los profesores. ¿Ah? Entonces, tenemos ahí una caída importante en el ámbito de la escuela. Entonces, todo eso va obviamente mellando esta relación significativa que tiene que ver, que va más allá del logro en una determinada asignatura. Tiene que ver con lo que la escuela de base da y es la formación y la consolidación de valores que deben venir desde la familia. Y sin duda, claramente, una vez que se consigue este desarrollo que usted reclama, doctora, los aprendizajes van a venir de De una forma natural. manera, claro, normal. Fíjese que nos está mirando Carlos de Temuco y me dice, excelente invitada, qué buen tema. Muchas veces estos temas son invisualizados en los colegios. Y yo creo que es verdad. En los colegios
hoy día se ha integrado a la nómina de profesionales psicólogos, se han integrado terapeutas ocupacionales, porque se entiende una reacción frente a lo que está ocurriendo. Pero cuando yo estudié, con suerte había un paradocente, un administrativo con quien pudiera conversar, porque estos temas no tenían mayor importancia. Y yo creo que esa educación, no sé si era mejor o peor que esta, pero nos formó, a lo menos la gran mayoría, logramos entender cuál es nuestro rol en la sociedad. Como todos los sistemas educativos, obedecen a su contexto. Y en su momento, por supuesto que fue lo más, digamos, lo que estaba, lo que existía. Pero también recordemos que ese sistema educativo también era muy violento. No podemos Sí, decir que los profesores eran respetados, porque los profesores no eran respetados, los eran temidos. profesores eran temidos, claro. A diferencia de profesores que sí marcaban una diferencia. Yo tuve a mi profesora la recuerdo muy bien y la puedo distinguir de ella y de los inspectores de mi escuela. ¿Y por qué? Porque ella nos hablaba con mucho cariño, nos hablaba con mucho respeto y jamás utilizó una palabra soez o o un palmetazo, una violencia física, jamás nos hizo sentir eh, que nosotros éramos menos o que teníamos que obedecer solo por el hecho de ser estudiante. Ella eh, fue una profesora distinta, pero ¿por qué fue distinta? Porque la recuerdo a ella, a los demás los recuerdo siempre con, con mucho énfasis en prácticas que son hoy día consideradas violentas. Yo no los voy a juzgar a ellos, era lo que había en su momento, pero no por eso no podemos decir que nosotros hayamos tenido el mejor sistema educativo del mundo. O sea, la ciencia nos va señalando qué es lo que nos permite ir guiándonos, pero también en el área de las ciencias sociales, la ética, lo que es el bienestar, hacia dónde queremos ir como país, también deberían ser indicadores de qué queremos para nuestros niños, niñas y adolescentes. Si no podemos dar en la familia un espacio de oportunidad, la escuela debería ser el espacio de oportunidad, con una ley de educación que sea independiente del color político de su gobierno, tal como lo han hecho los países del norte de Europa, donde enfocarse en la educación, en su calidad, en que sean los mejores. Y nosotros podemos llegar a tener los mejores profesores con educación continua y mejorando la educación de formación inicial. Bueno, Ahí está la gran oportunidad. doctora, a propósito que usted hace mención a los profesores después de estos resultados y que son recurrentes cada vez que conocemos los resultados del CINCE, los educadores se han mostrado contrarios a esta prueba. Desde la academia, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen precisamente de este control nacional? Bueno, primero se comprende que existe un rechazo a una prueba estandarizada, ¿ya? ¿Y por qué? Y vuelvo a insistir, una prueba estandarizada mide algo y le permite a uno poder ver qué implicancias tiene. Por lo tanto, y está bien, son pruebas que están psicométricamente bien construidas, que tienen muchas décadas. El problema nunca fue la prueba. El problema Ya. es qué se hizo con esos indicadores, qué se hizo con esos resultados. Y lo que se hizo fue estigmatizar a las escuelas, clasificar a las escuelas, castigar a las escuelas, a sus profesores, a los estudiantes, a las familias. Y eso no puede ser. Hoy día seguimos en lo mismo, porque no ha cambiado en nada el sistema de financiamiento escolar. Entonces, imagínense que el año pasado, cuando decía, no vamos a tomar esta prueba, ríndanla por favor, no va a tener implicancia. Entonces, o sea, si ya estamos con esto es como que estamos aprendiendo porque hay un garrote detrás. No puede ser. O sea, las evaluaciones estandarizadas o las mediciones, distintas mediciones que hagan las escuelas, debe ser considerado un insumo para mejorar lo que nosotros en una escuela estamos haciendo, para ver dónde requiero las ayudas, pero no para castigar ni estigmatizar.
Entonces, cuando se usó la prueba para hacer ranking, para promocionar las mejores escuelas, en fin, para premiar a aquellos que tenían mejores puntajes, y obviamente lo único que develó es que siempre las escuelas particulares iban a tener los mejores puntajes, porque tenían mejores condiciones, obviamente. Pero las pruebas se han usado malamente. Cuando le quitemos ese estigma y realmente usemos los resultados como insumo para mejorar y para ver dónde poner los recursos, yo creo que ahí va a cambiar la percepción que se tiene de estos instrumentos que, insisto, como investigadora, a mí me han posibilitado poder dejar evidencia empírica a nivel nacional de cómo, por ejemplo, se ha trabajado en la política pública o cómo afecta la violencia en este caso, en los logros de aprendizaje de los niños o en el bienestar escolar. Fíjese que en el recuerdo colectivo de la historia de la educación, una alumna pasó, desgraciadamente, por un hecho negativo a ser parte de esta historia. ¿Se acuerda usted la niña esta que le tira un jarrón con agua a la ministra Jiménez en su entonces? Desde ese tiempo a esta estación que estamos hoy día de la historia, en este recorrido, han habido muchos tazones más de agua, y no solo de agua, sino de otros elementos. Y eso pareciera que no se toma en cuenta. Y seguimos con una máquina que hoy día nos tiene... Esperamos que esta preocupación que se ha dado a conocer en los últimos días se mantenga, pero más que preocupación sea ocupación por el tema, doctora. Y sobre todo yo hago un llamado al mundo político, o sea, ojalá que dejaran el sistema escolar como realmente debe estar al alero de una ley de Estado, independiente de las ideologías, no sacar partido político de los resultados o de cualquier cosa que tenga que ver con la escuela. Nosotros deberíamos, si hay algo que nos debería unir, debería ser precisamente lo que tiene que ver con la formación de los niños, niñas y adolescentes, porque es el presente y el futuro de nuestro país, de nuestra sociedad. Y realmente mirar la implicancia ética que tiene lo que estamos haciendo como país por el presente y el futuro de ellos. Doctora, nuestros seguidores agradecen su aporte. Sé que la doctora, muy clarita en su análisis, dice Sofía Andrea, y aquí dice Carlos. Ahí está la ministra de Educación, que falta. Bueno, la verdad es que la gente agradece estos análisis, esta conversación, porque si hay un punto que nos interesa es tener una buena educación. Es que independiente de la escuela, del número o del nombre que tenga, entregue valores y conocimientos, naturalmente, a lo que van a ser las futuras generaciones que van a tener la obligación de seguir adelante con este país. Exacto, exacto. Así que ese es el llamado, a reflexionar y ver qué es lo que podemos hacer cada uno para contribuir con los niños de nuestro país, los niños y adolescentes de nuestro país. Bueno, un tema que no es menor y que esperemos que no pase de la preocupación y que haya avances en esta materia. Doctora Mónica Bravo, quiero agradecer la gentileza que ha tenido darnos este tiempo. Muchas gracias por su aporte. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder poner esto en tema y que sea una reflexión a nivel ciudadano. Ese es mi interés. Que le vaya muy Muchas bien. gracias. Buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes.